Sobre el sistema de resortes de la figura se ejecuta una fuerza F igual a 100 newton. Calcular la constante recuperadora del resorte equivalente de todos ellos, los alargamientos y fuerzas en los resortes 6 y 5. Si la fuerza F deja de accionar cuando el sistema está estirado y se coloca en el extremo derecho una masa de 350 gramos, calcular el periodo de vibración y la ecuación del movimiento armónico simple realizado. Tenemos como dato la constante de cada resorte y sabemos que esta fuerza F igual a 100. Entonces lo que tenemos que hacer acá es hallar una constante equivalente, ¿sí? La, la K equivalente sería. Para hallar la K equivalente, primero nos conviene trabajar con los resortes 2, 3 y 4, que vemos están en paralelo. Entonces, a esto le vamos a llamar eh, equivalente, resorte constante equivalente paralelo 1, que va a ser igual a, cuando están en paralelo, es la suma directa de todas las constantes. Entonces es 200 más 300 más 400 igual a 900 newton metro, ahora, newton sobre metro. Después, nos va a quedar acá el resorte equivalente paralelo 1 va a quedar en serie con el resorte 1. Entonces podemos escribir la ecuación para una asociación en serie y vamos a tener 1 sobre el equivalente en serie igual a 1 sobre la constante 1 más 1 sobre la constante del paralelo 1. Y eso nos va a quedar, hay que despejar, y nos va a quedar igual a 90 newton sobre metro. Después vamos a tener una un resorte equivalente, uno solo acá, que va a estar en paralelo con el resorte 5. Entonces vamos a hacer el resorte equivalente en serie 1, como le llamamos acá, más la constante del resorte 5. Y de esa forma vamos a tener un resorte equivalente que va a estar en serie con el resorte 6. Entonces hallamos acá el resorte paralelo 2, que sería el serie 1 más el resorte 5 y nos queda 590 newton por metro. Por último dijimos el equivalente en serie 2 igual al resorte 6 más el equivalente paralelo 2. Y nos queda ahí que el resorte equivalente del sistema es 297, o sea, tiene una constante igual a 297,48 newton por metro. Después el ejercicio preguntaba o pedía que calculemos los alargamientos y fuerzas en los resortes 6 y 5. Entonces, para la fuerza 6 sabemos que actúa sobre el resorte 6 una fuerza de 100 newton. Entonces directamente esa fuerza es igual a 100 newton. Y de ahí podemos despejar la deformación, que es K por X6 igual a esos 100 newton, y despejamos la deformación que queda 1/6 en metros. Después hacemos el análisis para el resorte 5. Entonces, como los resortes se están estirando en serie, la deformación del resorte 6 no va a ser la misma deformación que la del resorte 5, perdón, que la del resorte equivalente que está en serie, ¿sí? Al que le habíamos llamado paralelo 2 y que tiene una constante diferente a la del resorte 6. Entonces, vamos a tomar que la fuerza que actúa sobre ese resorte equivalente paralelo 2 es igual a 100 newton también, pero con una constante distinta. Entonces de ahí podemos despejar el valor
de la deformación que sufre el resorte equivalente paralelo 2. Ahora, como ese resorte equivalente estaba formado por un resorte equivalente en serie 1 y el resorte 5, quiere decir que esa misma deformación sufren el resorte 5 y el resorte equivalente en serie 1. Entonces, como esa es la deformación, decimos que x5 es igual a x del paralelo 2. Luego, la fuerza que actúa sobre ese resorte es igual a la K, la constante del resorte 5, por la deformación que había sufrido. Es igual a 84,75 newton. Por último, el ejercicio decía que si reemplazábamos el, si reemplazábamos la fuerza de 100 newton una vez que estaba estirado el sistema y poníamos una masa de 350 gramos, entonces empezaba un movimiento armónico simple y pedía el periodo. Entonces el periodo aquí es igual a 2pi sobre omega, donde omega es la raíz cuadrada del resorte equivalente dividido la masa con la que está oscilando el sistema. Entonces es 297,48 dividido 0,35 y nos queda que omega es igual a 29,15 radianes. Esto reemplazamos en la ecuación del periodo y tenemos que es igual a 0,22 segundos. Entonces, para escribir la ecuación del movimiento armónico simple, que es lo último que nos pide el ejercicio, necesitamos decir que x en función del tiempo es igual a la amplitud por el seno de omega t más phi. Ahora no tenemos la amplitud y tampoco tenemos la fase. Entonces, para calcular la amplitud, retrocedemos y vemos qué es lo que pasa con la deformación del resorte. Entonces, el resorte equivalente se deforma debido a la fuerza de 100 newton. Entonces, va a ser igual, esa fuerza de 100 newton va a ser igual a la K equivalente que habíamos hallado por la amplitud. Y esa amplitud es la que tenemos que despejar y nos queda que es igual a 0,336 metros. Después, necesitamos la fase. Para la fase, nosotros tenemos que el cuerpo está estirado o el resorte está estirado, el resorte equivalente está estirado cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la deformación es igual a la amplitud. Entonces, la posición X en función al tiempo es igual a la amplitud y eso va a ser igual a la ecuación del movimiento armónico simple reemplazando el tiempo igual a 0. Entonces, de esta expresión nos queda que el seno de phi va a ser igual a 1. Sabemos que esto puede ser más o menos 1, pero vamos a tomar que vamos a considerar que cuando el tiempo es 0, nosotros necesitamos hacer nuestra relación entre el movimiento armónico simple y el circular uniforme. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos, trazamos un círculo, tomamos la posición de equilibrio y decimos que en este punto empieza el movimiento en sentido antihorario positivo. Entonces, como el sentido antihorario es positivo, vemos que la amplitud va a estar en este punto, ¿sí? Entonces, el cuerpo se va a mover hasta la amplitud máxima cuando se encuentre acá, máxima positiva. Después vamos a tener la amplitud máxima negativa. Pero en este caso nosotros tenemos el cuerpo estirado en la amplitud máxima positiva. Entonces, el ángulo o la fase va a ser igual a
90 grados, ¿sí? También puede estar en 270, pero va a ser la amplitud negativa. Ahí también va a ser el seno igual a, en ese caso, -1. Entonces, finalmente, la ecuación del movimiento armónico simple nos queda que es igual a 0,336 por el seno de 29,15 por el tiempo más pi sobre 2.